llegado el momento, es el tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Y la meta no es lejana si tenemos la confianza que la fe y la voluntad mueven montañas. Es la hora del cambio, tu energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, toda meta se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro sí es posible, no perdamos la confianza. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional. Me da mucho gusto estar aquí con todas y todos ustedes para presentarles esta ponencia que he titulado 20 años y que se refiere al periodo de tiempo que ha pasado desde el inicio de los llamados videoescándalos, que empezó el 3 de marzo del año 2004. Hace algunos días se cumplieron los 20 años y toda vez que sigue siendo un tema de debate y que sucede normalmente en las campañas, que se alude al asunto y que el propio presidente mencionó el tema en una de sus conferencias mañaneras y que hay una referencia en su reciente libro publicado que se llama Gracias, pues quise hacer esta ponencia para fijar una posición y que eso sirva para el debate político. ¿Por qué la cifra de 20 años se ha convertido en un tema recurrente de muy diversas manifestaciones artísticas? Pues porque este número simboliza una porción significativa de la vida humana. Para aquellos que con una longevidad destacada, 20 años puede convertirse o constituir el 20 o 25% de su existencia, los que viven 90, 100 años, dependiendo de la duración total de sus vidas. En el caso de personas cuya vida se extiende apenas a los 60 años, una cifra no inusual, esos 20 años representan un tercio de su tiempo en este mundo. Cuando este cálculo se aplica específicamente a la edad adulta, este lapso se convierte en una porción aún más dominante de la existencia. En esta consideración se puede explicar por qué el paso de 20 años evoca frecuentemente una profunda nostalgia. El recuerdo de 2 décadas atrás a veces se tiñe de melancolía y reflexión, pues encapsula una fase crítica de crecimiento, desarrollo y experiencias vitales que en retrospectiva parecen haberse desvanecido demasiado rápido. La recurrencia de este tema en el arte refleja entonces una meditación universal sobre el tiempo, la memoria y la naturaleza efímera de la vida. Hay una frase muy común que dice: no es lo mismo Los Tres Mosqueteros que 20 años después. Se acostumbra a decir en diversas conversaciones cuando se alude a los efectos del paso del tiempo en la vida de las personas. Los Tres Mosqueteros, como sabemos, es una joya literaria del siglo XVII, escrita por Alejandro Dumas, que narra las aventuras de 3 mosqueteros y de
otro personaje, un joven, Gascón, que cabalgan rumbo a París. Esta novela tuvo mucho éxito y después se publicó otra secuela de la misma que se llama justo 20 años después. Dumas pues fue un escritor muy prolífico, hizo muchas novelas, muchas obras que aún ahora se siguen leyendo. También en la música es la recurrencia el recuerdo de los 20 años, pues es muy emblemática. Quien no conoce el bolero cubano, justo, que se llama 20 años, que es una pieza musical que, como muchas, se reitera, se repite, se revive cada determinado periodo de tiempo y que forma parte también de la cultura popular, porque expresa lo que mucha gente siente en un determinado momento. Y el sentimiento es el regreso a una época. Todos siempre miramos el futuro, pero también hacemos referencia al pasado, tomando como base nuestro presente. Por esto también en la música existe otra pieza que se llama Volver, que es un tango que se hizo famoso, interpretado por Carlos Gardel y que también es muy común que se cante, sobre todo cuando en las fiestas, después de bastantes brindis, la gente empieza a rememorar su existencia. Y una parte de esa pieza dice: 20 años no es nada. Y uno se pregunta, ¿no es nada? Pues depende. Hay siempre el anhelo, cuando se canta, se vive esa experiencia, de ir en busca del tiempo perdido. Esa es otra de las ideas que deambulan en la mente de las personas, el regreso imposible a una vida idealizada o que se supone que pudo haber sido mejor o que fue mejor, pero que al final pues resulta imposible. Marcel Proust escribió una obra magna enorme, justo que se llama así, En búsqueda o En busca del tiempo perdido, que habla o empieza en un monólogo interior acerca de la vida de un personaje por los caminos de Swann, es la primera parte, y luego se desarrolla esa obra, lo que es la vida. Cuando la llevó él a un editor, la rechazaron, que era muy grande, y después, con el tiempo, se volvió un clásico en la música, en la pintura, en el arte. Es una obra que, aunque pase el tiempo, sobrevive. Por ejemplo, el Don Quijote es un clásico porque, aunque se escribió hace más de 400 años, la gente sigue hablando de él y sigue leyéndolo, es decir, sobrevive. Y la virtud de los clásicos es que además se vuelven personajes reales, aunque hayan sido de ciencia ficción. El Don Quijote es tan real como nosotros lo quisiéramos imaginar, de un personaje que, enloquecido por la cultura libresca de la época, confunde sus lecturas con su realidad y vive una aventura o muchas aventuras, pero al mismo tiempo hace muchas reflexiones en torno a la existencia de aquella época. Y esto a su vez tiene que ver con otro sentimiento que todos hemos tenido, que se refiere a la nostalgia. La nostalgia es una palabra que tiene su origen en el regreso, aunque pudiera parecer contradictorio, es el regreso al dolor. Esa es la nostalgia. No siempre se entiende así. A veces la nostalgia se interpreta como un regreso a una vida placentera, pero en sentido estricto la nostalgia es el regreso al dolor. Y ahí hay de por medio pues
una contradictoria vivencial, un poco masoquista, porque a veces los eventos traumáticos son los que más se recuerdan, salvo que haya un proceso terapéutico autoinfligido o ayudado que nos auxilia a superar una etapa traumática. Eso también, pues es algo que conviene entender. Todos, de alguna u otra manera, tenemos ese sentimiento, o lo hemos tenido o lo vamos a tener, de una pérdida de un familiar, de un amigo, de un amor que fue y ya no pudo seguir siendo. Y esa reflexión pues también es aplicable a la política, porque en la política también, como en el arte de diverso tipo, pues hay esa actitud de ver el pasado de alguna u otra manera. Pero interpretar el pasado es también vivir el presente y colocarse en una visión de futuro. Y cuando se narra el pasado, pues se está viviendo el presente y se está proyectando el futuro. Y el pasado es muy relativo según quien lo describe o quien lo vivió. No hay una sola visión del pasado, hay muchas visiones del pasado. Si ustedes hacen un experimento, pregúntenle a dos personas que hayan vivido una misma experiencia, incluso reciente, ni siquiera hace un año, pero pueden ser de hace un año, hace 6 meses, la misma experiencia. Y le pueden preguntar que reviva o que describa o que platique cómo fue su experiencia, y van a ver que lo que la gente platica es muy diferente, porque el cerebro, cuando no registra o no registró un periodo, un acontecimiento, lo llena, lo rellena con percepciones, y entonces lo que creemos que fue no necesariamente fue, o no necesariamente fue lo que los demás vieron. Y en la política pues también se imponen narrativas con respecto al pasado, y tiene que ver con los intereses del pasado y también con los intereses del presente, pero sobre todo por lo que se piensa hacia el futuro. Hay muchos ejemplos históricos ahora que está de moda hablar de los sucesos de Ayotzinapa. Pues se habla de la verdad histórica, la que construyó el gobierno de Peña Nieto, y ahora pues estamos en medio de una especie de verdad histérica, en donde ya lo que importa no es lo que realmente sucedió, sino cómo se utiliza políticamente la percepción de lo que haya sucedido. Y lo que menos interesa ya a muchos actores es saber realmente el destino de los normalistas, sino el uso político que pudiera tener ese acontecimiento desafortunado. En ese sentido, el motivo que me impulsa a ventilar este tema, revestido de actualidad, es, como les dije, el aniversario de 20 años, alcanzado el 3 de marzo del 2024, de aquel fenómeno mediático de los videoescándalos, que, como sabemos, fue una estratagema orquestada por los titiriteros de los medios de comunicación con los artífices de la derecha política de aquel entonces gobernante, todos unidos en su propósito de minar el avance de la izquierda mexicana hacia la presidencia de la República. Se torna imperioso en este momento sumergirnos en una disquisición, si bien sucinta, sobre las sendas que los artífices de aquella trama han recorrido desde entonces. Aquella época se vio saturada de mentiras y acusaciones. Ahora, con el paso de los años, la verdad ha comenzado a hacerse camino, dejando tras de sí un reguero de interrogantes y percepciones aún por esclarecer. Nos enfrentábamos a una conjura fraguada en las sombras de la traición, un intento de manchar un proyecto político. Recibir apoyo económico para una campaña
no debiera teñirse automáticamente con la brocha de la corrupción. Si así fuere, habría que aceptar que todos, absolutamente todos, quienes han recibido algún tipo de apoyo financiero o material a través de los tiempos, se hallan manchados por la misma tinta de la corrupción. La distinción yace meramente en la existencia de una agravación, en un caso, frente a las huellas que se dejaron en el aire en otros. La farsa de la supuesta extorsión se desplomó bajo su propio peso. Fui exonerado por falta de pruebas de 8 acusaciones penales y de la jurisdicción del fuero común. Sin embargo, persiste el adagio: un señalamiento pronunciado por una voz poderosa se convierte en condena. Crítica en voz de poderoso es sentencia, dice una frase. Y por eso yo digo que hay un deseo inquisitivo de proyectar en el otro las faltas que uno mismo incurre, ya sea directamente o a través de terceros. Eso se conoce en la psicología como la sombra, cómo se proyecta la sombra propia, los traumas, las frustraciones, las fobias en otras personas para no reconocer las propias. Por eso ahora que hablamos de feminismo, en esta época, los más homofóbicos, los más machos, a veces son los que tienen una tendencia más narcisista y más cercanos a amarse ellos mismos y amar a otra persona de su mismo sexo. No deja de ser paradójico que por ejemplo, los hombres más homofóbicos, que son los que más se miran en el espejo, te terminan enamorando de ellos mismos y por eso luego se enamoran de otro hombre. Pero rechazan eso porque niegan su propia personalidad y proyectan en otros lo que ellos mismos son o lo que ellos mismos sienten. Y en el caso de la política esto es igual. A veces se proyecta y se acusa a los demás de lo que se adolece, pero es como una coartada, consciente o inconsciente, para autojustificarse. Ese señalamiento con dedo flamígero, ese purismo, a veces pues es muy, o en la mayoría de los casos, es muy hipócrita, pero no se reconoce aunque se practique. También la protagonista principal, antes incluso de este episodio, había navegado en aguas turbias de irregularidades económicas, tanto en la jefatura de gobierno de la capital como al mando del entonces partido izquierdista más prominente. Su complicidad en la trama y su inclinación a la duplicidad quedaron expuestas, tanto en la estafa maestra como en su gestión en la dependencia encargada del desarrollo territorial y urbano. Efectivamente, la cabra tiende al monte. Su vida sí es un rosario, pero es un rosario de voracidad económica por el uso del presupuesto público en beneficio propio. He resistido fiel y comprometido. Nunca he cesado en mi labor, siempre abogando desde la izquierda por un proyecto de transformación antes y después del 2024. Contribuí directamente en las elecciones presidenciales del 2018 y continuaré sin abandonar mis principios en este empeño democrático. A pesar de la ingratitud, el olvido, la hipocresía o las actitudes desmemoriadas, he mantenido mi integridad soportando el peso de mis errores sin caer en el resentimiento o la frustración, y mucho menos en la deserción, una práctica tan común en nuestros días. En esta era, los conversos son casi instantáneamente glorificados, a pesar de las muchas pruebas de sus recientes afrentas, mientras que a los leales se nos difama o excluye, víctimas de la doble moral. Con la conciencia tranquila, sigo edificando día a día los cimientos de un país más justo. Desde mi adolescencia, desde aquellos 15 años de juventud temprana, he obrado
así y no desistiré. Nunca pertenecí al PRI, a diferencia de muchos de mis detractores, quienes guardaron un ominoso silencio, por ejemplo, ante las atrocidades cometidas contra los estudiantes en 1968 o en 1971. Tampoco vamos a aceptar que se nos pretenda minimizar o borrar de la historia. Al respecto, conviene recordar lo escrito en el libro de la risa y el olvido, una novela de profundidad filosófica y crítica política, escrita por el recientemente fallecido Milán Kundera en 1979. En esta novela se explora la naturaleza del poder, la memoria y la identidad a través de una serie de historias entrelazadas. Una de las escenas más emblemáticas y representativas de la obra, y que refleja el título mismo del libro, es aquella en la que un personaje incómodo para cierta clase política es literalmente borrado de la historia. Este pasaje evoca los métodos orwellianos de George Orwell de control político y manipulación de la realidad, prácticas asociadas con los regímenes totalitarios del siglo XX, especialmente bajo el socialismo real en Europa del Este. El personaje, un político que cae en desgracia ante el gobierno, es eliminado de todas las fotografías y registros públicos como si nunca hubiera existido. Este acto de borrado simboliza el poder del Estado, no solo para controlar el presente y el futuro, sino también para reescribir el pasado a su antojo. Kundera utiliza esta poderosa imagen para reflexionar sobre la fragilidad de la memoria y la facilidad con la que puede ser alterada o suprimida. La eliminación del personaje de la historia es una metáfora de la lucha por la preservación de la verdad y la identidad en un mundo donde el poder busca constantemente redefinir ambas. En este contexto, la risa y el olvido se presentan como dos caras de la misma moneda. La risa como un acto de resistencia contra la opresión y el olvido como la herramienta más efectiva del poder para mantener su dominio. Eso ha sucedido con nosotros. Se nos ha querido borrar de la historia, eliminar. Esta actitud política pretende desconocer y ubicar en justo término, en lo concreto, los aportes o la referencia o la vivencia que se pudo haber tenido o se tiene o se ha tenido con nuestro equipo político. Esta maniobra de eliminar de la historia personajes no es nueva, se ha utilizado muchísimas veces en diversos periodos y no es solo un rito novelesco, es una práctica común. Y no es un asunto solo religioso. El que se niegue a una persona al cual se le expulsa y se le segrega, se le aísla y se le pretende destruir. La negación de otras personas de lo que se vivió en algún tiempo, pues también es una práctica muy común. Como dice el refrán, si te vi o te conocí, ya ni me acuerdo. Esta forma desmemoriada de actuar políticamente tiene que ver con el interés personal de quienes en algún momento tuvieron algún cierto tipo de relación y que con el paso del tiempo pues les es conveniente no solo negar, sino incluso mentir o pretender destruir lo que se aportó o de lo que se benefició. Nosotros como dirigentes políticos de muchos años pues hemos tenido que ver o relacionarnos con muchísimas personas a lo largo y ancho del país. Y estas relaciones políticas pues han tenido que ver con apuestas para empoderar dirigentes, para
lograr que sus aspiraciones se vieran cristalizadas. Y no han sido pocos los que con nuestro trabajo, nuestro aporte, nuestro esfuerzo, de una u otra manera se han beneficiado. Y algunos de ellos incluso económicamente, paradójicamente, son de los que luego más reniegan justo por eso. Sin embargo, nosotros no estamos en una actitud vengadora o resentida para señalar a estas personas, porque al final todo mundo sabe y todo mundo conoce en muchos lugares del país a quiénes y cómo y de qué manera y en qué momento se les ayudó. Hay ejemplos, hay muchísimos. Pero también es importante resistir a la amnesia impuesta. Hay que valorar adecuadamente nuestra trayectoria como líderes e integrantes de la izquierda mexicana. Es preciso hacer un recuento, aunque sea somero, de nuestras aportaciones a lo largo del tiempo. Y este recuento, yo estoy recurriendo a un recurso literario que se conoce como heterónimo. Para no hablar en primera persona, pues se inventa un personaje para que lo mencione. Entonces yo inventé uno que se llama Alecos Intríngulis, que es un periodista. Fernando Pessoa se hizo famoso porque él usó muchos heterónimos, por ejemplo Ricardo Reis, y él publicaba sus obras con ese nombre. Y porque además, pues hablar en primera persona siempre es más difícil cuando se trata de una valoración, pero bueno, ustedes entienden, es un permiso que me di. Y cuando hablo de esta semblanza es para que no nos borren de la historia, para que el intento no fructifique. Dice Alecos Intríngulis, un periodista, en su semblanza: desde las entrañas de las entrañables calles de la colonia popular Martín Carrera, en el vasto corazón de la ciudad, surge la historia de un hombre cuya vida se ha tejido con hilos de lucha, esperanza y compromiso incansable. Sexto, hijo de 7 hermanos, nacido en el seno de una familia humilde, donde el padre, de raíces michoacanas, amasaba el pan de cada día con el sudor de su frente, y la madre, poblana, obrera y ama de casa, tejía con sus manos el amor y la fortaleza que mantendría unidos a todos contra viento y marea. Educado en escuelas públicas, su espíritu inquieto y sediento de justicia lo llevó a sobresalir como dirigente estudiantil, primero en la Normal y luego en la Universidad Autónoma Metropolitana. Su vocación por la enseñanza lo condujo a las aulas de primaria, la universidad y el Politécnico, donde no solo impartía conocimientos, sino también sembraba la semilla de la reflexión y el cuestionamiento en mentes jóvenes y ávidas de aprender. Su paso por la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación no fue menos que una declaración de principios. Un sindicalista magisterial y universitario, un feminista desde su juventud, defendiendo no solo los derechos laborales, sino también la equidad y la dignidad en todas sus formas. Su liderazgo se extendió a los rincones urbanos, convirtiéndose en voz y escudo de los damnificados por los sismos de 1985 y más tarde en legislador federal, trazando caminos de cambio desde las instituciones mismas. Fundador y militante ferviente de movimientos y partidos que buscaban transformar la realidad mexicana, desde el Partido Mexicano de los Trabajadores hasta el Movimiento de Regeneración Nacional, su vida política es un mosaico de ideales y batallas por un país más justo. Coordinador de diversas actividades en las campañas de figuras emblemáticas como Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, su compromiso ha sido parte del combustible que ha impulsado grandes movimientos sociales y políticos en México. Autor de un libro conocido como Un éxodo exitoso, entre muchos otros documentos, artículos, ensayos, conferencias, ponencias, su pluma es incisiva tanto como su palabra en público.
poeta y narrador, está a punto de regalarnos historias y versos que prometen tocar el alma de quienes los lean. Su paso por el gobierno del Distrito Federal como director general y secretario particular del jefe de gobierno marcaron épocas de transformación y desafío, incluyendo aquellos días en que se convirtió en rehén político, demostrando con su resistencia que algunos ideales son inquebrantables. Hoy, como presidente del Movimiento Nacional por la Esperanza y militante de Morena, sigue en la primera línea del cambio social, político y cultural en México, llevando siempre en alto la bandera de la esperanza, esa que asegura que lo más importante siempre está por venir. Y aunque su vida ha estado marcada por innumerables logros y desafíos, su pasión por el Atlante recuerda que todos en el fondo permanecemos fieles a nuestras raíces, a nuestra gente y al equipo del pueblo. Sí, así es el Atlante. Así se escribe la historia de un hombre que desde las humildes calles de Martín Carrera hasta los pasillos del poder ha caminado siempre guiado por la luz de sus convicciones, dejando huellas en el camino hacia un México más justo y equitativo. Su legado es un testimonio vivo de que independientemente de dónde comencemos, lo que nos define es la magnitud de nuestras luchas y la profundidad de nuestros sueños. Durante 20 años, el Movimiento Nacional por la Esperanza ha trazado su curso a través de los sinuosos caminos de la historia, tejiendo una red de sueños y realidades en la vasta geografía del alma mexicana. Su misión, embriagada de un profundo deseo por alcanzar el buen vivir, ha sido una odisea de transformación social y cultural, un viaje que ha llevado la esperanza a los rincones más remotos del país. Desde las montañas que rasgan el cielo hasta las profundidades de las selvas y valles, el movimiento ha sido un faro de progreso y justicia. Con cada escuela inaugurada, con cada casa de la cultura erigida, se ha sembrado la semilla del conocimiento y la expresión artística, permitiendo que las comunidades florezcan en la diversidad de sus voces y tradiciones. Las obras de vialidad y el equipamiento urbano han transformado el tejido de nuestros paisajes, permitiendo que la vida fluya con mayor facilidad, conectando a las personas no solo entre sí, sino también con sus sueños. Clínicas y hospitales han brotado como oasis en desiertos de necesidad, ofreciendo un refugio de salud y bienestar donde antes había escasez y desesperanza. Los campos, otrora fatigados y olvidados, han recibido el apoyo necesario para revivir, gracias a la dedicación incansable del movimiento en reivindicar los derechos de quienes los trabajan, asegurando que la tierra y sus frutos sean compartidos por quienes le dan vida. En un acto de reconocimiento a las raíces más profundas de nuestra nación, los derechos de los pueblos originarios han sido defendidos y promovidos, reivindicando su lugar en el mosaico cultural de México y asegurando que su sabiduría ancestral continúe iluminando nuestro camino colectivo hacia el futuro. La organización ciudadana se ha fortalecido, tejida con hilos de solidaridad y compromiso, mientras la formación política ha impulsado a las mentes a cuestionar, a soñar, a proponer. En este esfuerzo, una renovación generacional ha emergido, llevando la antorcha de la esperanza con nuevas energías y perspectivas, listas para enfrentar los desafíos del mañana. La lucha por ensanchar los derechos de las mujeres ha sido un pilar fundamental, buscando desmantelar las estructuras de desigualdad y construir una sociedad donde la equidad no sea solo un ideal, sino una realidad palpable. Los jóvenes, con su vigor y su inquebrantable espíritu de cambio, han encontrado en el movimiento un espacio para crecer, para liderar, para transformar. En cada iniciativa, en cada proyecto y cada campaña, el Movimiento Nacional por la Esperanza ha buscado no solo empoderar a los dirigentes, sino también impulsar la cultura, la recreación y el deporte como medios esenciales para el desarrollo urbano integral. 20 años no son más que un suspiro en el viento de la historia,
pero en este breve instante, el Movimiento Nacional por la Esperanza ha dejado una huella indeleble en el corazón de México. Su viaje es un testimonio de lo que es posible cuando la esperanza se convierte en acción, cuando el buen vivir deja de ser un sueño para convertirse en la causa que nos une a todos, en la búsqueda incansable de un mundo más justo, más equitativo y plenamente humano. Lo hecho está, tanto lo bueno como los errores cometidos, y no se podrá borrar, aunque intenten eliminarnos de la historia. Ahí están, ahí estaremos y ahí seguiremos estando. Pero lo más importante no es el pasado, sino lo que viene. Y por eso quiero aprovechar esta oportunidad para lanzar una proclama por la verdad y la transformación integral del sistema político mexicano. En el umbral de un nuevo amanecer, 20 años después de los videoescándalos que sacudieron los cimientos de nuestra nación, nos convocamos voces de todas las esquinas de México para desenterrar la verdad sin manto de hipocresía, para mirar de frente los espectros de nuestro pasado, con la determinación no solo de reconocerlos, sino de superarlos. Este es el momento de clamar por una transformación integral del sistema político mexicano, de democratizar nuestras instituciones, partidos, sindicatos y desmantelar las estructuras de dominación ideológica perpetuadas por los medios masivos de comunicación y las redes sociales. En este llamado, nuestras voces se alzan desde la perspectiva feminista y juvenil, desde la urgencia de nuestra época y la sabiduría de nuestras luchas para inaugurar una nueva etapa en la vida de México. Convocamos a la promulgación de una nueva Constitución de la República, un documento que se erija como faro de equidad, justicia social y que plasme nuestro compromiso inquebrantable con una cultura de paz y el florecimiento del humanismo mexicano. En sus palabras, en sus líneas, en cada artículo, se debe consolidar el buen vivir como principio y el fin de nuestra acción colectiva. En estos empeños avanzaremos durante los próximos 20 años. No se van a poder librar de nosotros. Y más allá, con pasos firmes de vencedores, sumando y multiplicando conciencias y voluntades en favor de nuestra causa más noble, la felicidad plena de nuestra gente. Una felicidad cimentada en la salud emocional, en el acceso a un nivel de vida digno y en la garantía de que cada individuo, cada familia, cada comunidad pueda tejer sus sueños en el tapiz de un México renovado y justo. Hoy hacemos un llamado no solo a la memoria, sino a la acción, no solo al recuento de los errores y horrores pasados, sino a la construcción de un futuro donde cada voz sea escuchado, donde cada vida sea valorada y donde el bienestar común sea el objetivo supremo de nuestra política, nuestra economía y nuestra sociedad. Desde las aulas hasta las plazas públicas, desde las redes sociales hasta los rincones más olvidados de nuestra patria, que este llamado resuene con la fuerza de la verdad y la urgencia del cambio. Unidos en nuestra diversidad, armados con la justicia de nuestra causa y la inquebrantable esperanza en el corazón, marchemos hacia ese horizonte de equidad, paz y humanismo. Porque México no solo merece, sino que nos necesita a todos y todas para hacerlo realidad. Que este manifiesto sea no solo una declaración, sino un compromiso, una promesa a nuestras generaciones futuras de que lucharemos incansablemente por su derecho a vivir en un país donde el buen vivir sea una realidad palpable y cotidiana. Hay que entender cómo es la vida. La vida no es ni debe tener como objetivo solo el llegar a un lugar, a una meta, a un objetivo. Lo más importante es el trayecto que se sigue para lograr ese objetivo. Así lo escribió Homero en su célebre obra La Ilíada, la Odisea. Odiseo, Ulises, sale de la guerra de Troya para
regresar a su tierra, a su reino, encontrarse con Penélope en Ítaca y poder recuperar su poder. Pero tarda muchos años. ¿Qué fue lo más importante? Los 18 episodios que vivió para llegar a su objetivo. Penélope, mientras tanto, tejía y destejía como metáfora de hacer y deshacer. Pero al final de cuentas, lo que se recuerda no es el arribo, sino el trayecto. Nuestra vida es eso, guardadas las proporciones, la de cada persona, una odisea, un recorrido. Todos, hombre o mujer, de alguna manera somos, en cierto sentido, Ulises. James Joyce, el literato irlandés, también escribió otra novela que se llama Ulises. Esa novela es la vida de una persona durante un día. La otra Odisea son muchos años. La Odisea de Joyce es la vida de un día y es un mamotreto fenomenal. Un tratado de erudición que casi quien lo lee tiene que ser tan erudito como el que lo escribió o tener a la mano un diccionario o una computadora para estar consultando todas las referencias de diverso tipo en esa obra. Cada uno de nosotros tiene su odisea, cada uno tiene su Telémaco, su hijo o hija que le acompaña y que le ayudan a sortear las dificultades. Y cada uno está expuesto a no superar en el trayecto esa odisea, ese camino. Ya sea porque se mira atrás y se convierte en estatua de sal, o porque se cae en la seducción de los cantos de la sirena o de los sirenos, ahora que estamos en épocas de equidad, y no se actúa adecuadamente. ¿Cuántos en la vida política no han oído los cantos de la sirena y traicionaron, se convirtieron y ahora están empoderados, aunque su alma esté envilecida? Nosotros preferimos seguir en el mismo trayecto y los trayectos pues son accidentados, tienen dificultades, tienen obstáculos, pero en el trayecto se encuentra la satisfacción, se encuentra la posibilidad de realización, se encuentra la posibilidad de seguir mejorándose. Y cada persona en ese trayecto se transforma. Los que fuimos, conservamos nuestra esencia, pero ya no somos los mismos. Y cuando se es fiel a los ideales, ciertamente hay una transformación, pero en positivo. No somos los mismos, ahora somos mejores, porque tenemos la experiencia vivida y porque sabemos cómo enfrentar mejor el futuro. Y por eso vamos a seguir actuando con optimismo. Aunque haya incomprensión, actitudes indebidas, mezquindades, pues es parte de la miseria humana, pero no nos van a envenenar. Preferimos seguir actuando con generosidad, porque cuando se actúa con generosidad, al final de cuentas, se recibe lo que se da. Y quien actúa plagado por el odio, el resentimiento, termina recibiendo también lecciones de amargura. Nosotros no queremos caer en eso. Por eso vamos a seguir trabajando permanentemente. Y como soy un joven vitalicio, por eso ya tengo un plan para los próximos 20 años. Nos veremos en la conferencia dentro de 20 años y vamos a hacer el recuento de lo que habremos de recorrer en las próximas 2 décadas, en unidad y solidaridad, hasta los próximos 20 años de lucha, transformando nuestra vida y nuestro entorno y alcanzando muchas victorias. Porque nuestro destino común está tejido con los hilos de la esperanza, la dignidad y el amor a México. Así será. Muchas gracias.